Cuando hablamos de tensiones, se dice que una tensión es una fuerza con que una cuerda o cable tenso tira de cualquier cuerpo unido a sus extremos. Generalmente cada tensión sigue la dirección del cable y el mismo sentido de la fuerza que lo tensa en el extremo contrario. Generalmente una tensión, al ser una fuerza, esta puede ser creada por cuerdas, por cables, cadenas, hilos, sogas, etcétera, y lo vamos a denominar siempre con la letra T. Se dice también por simplicidad que las cuerdas siempre suelen tener masas despreciables e inextendibles, por lo que entonces podríamos nosotros también llegar a comunicar que la tensión es idéntica en todos los puntos de la cuerda, aunque son del mismo valor y de dirección contraria. Si nosotros podemos entender a una tensión, podríamos resolver cualquier tipo de ejercicios referentes a equilibrio estático. Ejemplo, si yo tengo una caja al cual yo ato una cuerda con un cierto ángulo, nosotros siempre sabemos que ese objeto tiene un peso dirigido hacia abajo. Si el peso se dirige hacia abajo, la cuerda en este caso está inclinada. Por ejemplo, un ángulo de 60 grados. Para yo saber hacia dónde se mueve la tensión, hay una manera muy sencilla. Es que si yo tengo dos extremos de la cuerda, el uno está atado a la caja y el otro se encuentra hacia el otro lado. Una tensión siempre se va a dirigir hacia el otro extremo del cual se encontraba unido a la caja, es decir, se moverá en este caso hacia arriba. Se recomienda también crear diagramas de cuerpo libre en donde yo pueda analizarle sin necesidad de tener un objeto dibujado, sino únicamente las fuerzas que resultan de este diagrama de cuerpo libre. Aquí podemos observar que el peso siempre se dirige hacia abajo, la tensión está inclinada un ángulo de 60 grados, por lo que requiere siempre de descomponer a través de sus componentes rectangulares. En este caso tendríamos una componente en X llamada tensión en X y una tensión en Y que se dirige hacia arriba. La tensión en X al ser un cateto adyacente pues será igual a la hipotenusa T multiplicado por el coseno de su ángulo correspondiente. De la misma manera, la tensión en Y al ser un cateto opuesto será igual a la hipotenusa, que en este caso es T, multiplicado por el seno del ángulo. Este podría ser un diagrama de cuerpo libre cuando tenemos únicamente una tensión. Cuando se tiene dos tensiones, como es el caso que tenemos aquí, seguimos siempre suponiendo que el peso se dirige hacia abajo. De hecho, eso siempre va a pasar. Una tensión, como vimos anteriormente, ¿hacia dónde se mueve? Siempre al extremo contrario a donde fue unido a la masa. Si está unido en este punto, la tensión 1 se dirigirá hacia el otro extremo. Y lo mismo ocurrirá con la tensión 2. Si está atada en este punto, se moverá hacia el extremo contrario. En este caso, como se encuentra inclinado, al generar un diagrama de cuerpo libre, tendríamos de esta manera. El peso hacia abajo, la tensión 1 en el eje de las X hacia la izquierda y la tensión 2 con una ligera inclinación teta, por lo que deberíamos de descomponer en su forma, en su tensión en el eje X y su tensión en el eje Y. Ahora, como tenemos una tensión 2, lo vamos a llamar tensión 2 en el eje X y tensión 2 en el eje Y. De igual manera, el único que está inclinado o está fuera de los ejes es la tensión 2, por lo tanto, a esta sería a quien deberíamos de descomponerlo. La tensión 2 en X sería igual a la hipotenusa T2 multiplicado por el coseno del ángulo al ser un cateto adyacente. Ahora, la tensión 2 en Y, en cambio, sería tensión 2, que es la hipotenusa, multiplicado, en cambio, por el seno del ángulo al ser un cateto opuesto. De esta manera, yo tengo un diagrama de cuerpo libre cuando se tiene dos tensiones. En el instante en el cual ustedes tengan, por ejemplo, tres tensiones, igual, la resolución es súper sencilla. Si el peso se dirige hacia abajo, obviamente la tensión 3, al estar atado en este extremo a su masa, se dirige en sentido contrario. En este caso iría hacia arriba. Si nosotros suponemos que el sistema se mantiene en equilibrio, todas las fuerzas que estén en este eje Y tendrán que ser igualadas a cero, porque el sistema no se mueve. La tensión 3 en este caso sería positiva y el peso al ir hacia abajo sería negativa.
Lo que está restando le paso al otro lado sumando y voy a llegar a una particularidad muy interesante. La tensión 3 coincide con el peso. Por ende, ya no necesitaría ningún otro método, ningún otro tipo de solución, puesto que ya está encontrado. En este caso, solo necesitaría el valor del peso y ya tendría por ende la tensión 3. Ahora, si yo quisiera encontrar T1 y T2, sí debería de colocarlo en un diagrama de cuerpo libre, insistiendo nuevamente que la tensión 3 hacia abajo es idéntica al peso. Por trigonometría, por ser ángulo interno, el ángulo alterno terminará siendo igual. Lo mismo nos pasaría con el ángulo de 53 grados. Al ser un ángulo interno, será igual al ángulo alterno. Por ende, a la tensión 1 y a la tensión 2 me tocaría descomponer en sus componentes T1X y T1Y. A la tensión 2 haríamos lo mismo, tensión 2 en X y tensión 2 en Y. De esta manera, yo ya voy a tener 4 componentes en tensiones. Voy a tener una T1X, que sería T1 por el coseno, en este caso de su ángulo, que es de 37 grados. T2X, T2 por el coseno de 53 grados, al ser ambos catetos adyacentes. T1Y y T2Y, al ser catetos opuestos, trabajarían efectivamente con el seno. De esta manera, nosotros podríamos resolver cualquier tipo de equilibrio estático. Propongamos un ejemplo. Si se pide hallarle el valor de las tensiones del siguiente sistema en equilibrio, se recomienda en este caso, al tener 3 tensiones, un diagrama de cuerpo libre. La tensión 1 está de color rojo, la tensión 2 de color azul y la tensión 3 de color verde. Si me brindan una masa de 80 kilogramos, pues vamos a sacar su peso. Si le multiplico por la gravedad, que es 9.8, voy a obtener un peso de 784 newtons. Como vimos anteriormente, el peso coincide con la tensión 3, por lo tanto, ya tenemos encontrado en este caso una de las tensiones. La tensión 1 y la tensión 2 requieren de ser descompuestas. Tengo su ángulo alterno interno que vale de 60 grados, el otro ángulo alterno interno que vale 25 grados y sus respectivas componentes. Cuando ya tenemos un diagrama de cuerpo libre, podemos proceder a hacer la sumatoria de fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y. En el eje X únicamente tengo T1X y T2X. T2X sería positivo al moverse en el sentido de las X positivas y T1X sería negativa al moverse en el sentido de las X negativas. Ya aprendimos también que siempre el T1X y T2X trabajarán con el coseno, por lo que yo puedo reemplazar automáticamente. Al reemplazar voy a proceder a despejar a esta ecuación una de las variables, ya que voy a tener dos ecuaciones con dos incógnitas. Al despejarlo tendríamos que T2 multiplicado por el coseno de su ángulo, que es de 25, menos T1 por el coseno de su ángulo, que es 60 grados, lo que está con el signo negativo lo pasamos al otro lado positivo. Y el coseno de 25 que estaba multiplicando pasaría dividiendo. Esta ecuación despejada me va a servir más adelante cuando reemplace en la segunda ecuación. Esta ecuación resulta de sumar las fuerzas en cambio en el eje Y. ¿Por qué estamos igualando todas a cero? Recuerden que el sistema se mantiene en equilibrio. Si está en equilibrio, pues no existiría aceleración. Por lo tanto, todo el sistema valdría en este caso cero. La sumatoria de fuerzas en Y, asimismo consideramos tanto T1Y como T2Y en el sentido de los ejes. En este caso, ambos se dirigen hacia arriba, hacia las Y positivas, sería positivo. Pero la tensión 3 se dirige hacia abajo. Esta sería negativa, pero coincide con el peso. Al coincidir con el peso, lo vamos a poner en la ecuación como peso, que es negativo, por cierto. Tanto la tensión 1 como la tensión 2 en Y, recuerden que funciona con el seno. Por lo tanto, procederíamos a reemplazar sus valores. T1Y sería T1 seno de alfa, T2Y sería T2 seno de alfa, menos el peso es igual a 0. Aquí los ángulos serían tanto de 60 como de 25 y el peso tiene un valor de 784. Ya tengo mi segunda ecuación. Como se puede observar aquí, nosotros vamos a tener prácticamente una ecuación y dos ecuaciones.
dos ecuaciones con dos incógnitas que podríamos resolver a través de los métodos algebraicos conocidos, método de sustitución, igualación, reducción, etcétera, pero que en nuestro caso nos va a servir más fácilmente el método de sustitución. Por ende, vamos a sustituir donde tenemos la tensión 2 por el valor que estamos nosotros despejando en la ecuación 1. Al reemplazar tendríamos T1 por el seno de 60 más la tensión 2 ha sido reemplazado por su equivalente que es T1 coseno de 60 dividido para el coseno de 25. Y esto multiplicado por el seno de 25 menos 784. Por trigonometría, nosotros sabemos que el seno dividido para el coseno, ambos tienen el mismo ángulo, esto equivale a tangente. Por lo tanto, T1 seno de 60 más T1 coseno de 60 me quedaría seno sobre coseno tangente de 25. El 784 que está restando pasaría al otro miembro, en este caso sumando. Algebraicamente, ¿qué puedo realizar aquí? Pues puedo sacar un factor común simple, que sería T1. T1 quedaría como factor común simple y dentro del paréntesis tendríamos seno de 60, tendríamos más coseno de 60 multiplicado por la tangente de 25. Todo lo que está dentro del paréntesis multiplicaría T1, por lo que pasaríamos al otro extremo dividiendo. Ingresando estos valores en una calculadora, obtenemos el valor de la tensión 1, que es de 713.26 newtons. Una vez obtenida la tensión 1, recordemos que estamos aplicando el método de sustitución. Esta tensión 1 puede ser también sustituido en la ecuación 1 que fue despejada, de tal manera que nosotros ya podríamos calcular la tensión 2. T1 valía 713.259 multiplicado por el coseno de 60 y todo eso dividido para el coseno de 25. De esta manera yo obtengo ya el valor de la tensión 2. De esta manera nosotros hemos resuelto ya un ejercicio correspondiente a tensiones o equilibrio estático.